En el año 2035, una ciudad completa se erigía en Marte, y ningún ser humano había pisado jamás aquella tierra roja para construirla. No era una simple base de emergencia, ni un módulo provisional, una ciudad subterránea completa, con calles, campos de cultivo, aire respirable y agua corriente, construida desde cero por máquinas autónomas en menos de un año. Lo que estás a punto de presenciar es cómo todo eso fue posible. Todo comenzó con una sola nave espacial, un único punto de aterrizaje silencioso en un planeta muerto. Pero esa nave no transportaba colonos, transportaba la semilla de una civilización. Cada compartimento, cada sistema, cada dispositivo estaba orientado hacia un único objetivo: convertir Marte en un lugar habitable para los seres humanos. La primera pregunta era brutal en su simplicidad: ¿cómo suministrar energía a todo eso? Antes de poder construir cualquier cosa, se necesitaba energía, y el primer trabajador que pisó la superficie de Marte no era humano, era un rover autónomo, compacto y silencioso, con una misión clara: construir la primera red eléctrica de la base. La solución elegida para esta primera fase fue la energía solar. No paneles rígidos demasiado pesados para transportar en cantidad suficiente, sino módulos fotovoltaicos de capa fina y flexibles, enrollados como alfombras dentro de la nave espacial y desplegados directamente sobre el polvo de Marte. Dos rovers que trabajaban de forma sincronizada disparaban cables de conexión entre ambos para establecer las conexiones necesarias e iniciar el proceso de despliegue masivo. La operación se asemejaba a un baile mecánico de precisión calculado con minuciosidad. A medida que pasaban los días, se desplegaron más rovers. Un equipo de 10 máquinas continuó expandiendo el campo solar y fijando los paneles al suelo para resistir el viento de Marte, delgado pero sorprendentemente fuerte. El resultado fue una central de energía solar de varias hectáreas, construida íntegramente por robots en menos de una semana. Energía suficiente para abastecer una pequeña ciudad. Un logro de ingeniería extraordinario para la primera fase del proceso de construcción. Sin embargo, había un problema que ni la mayor cantidad de paneles solares podía resolver por sí sola: las tormentas de polvo globales de Marte. Con la capacidad de bloquear la luz solar durante semanas, estas tormentas representaban una amenaza existencial para cualquier base que dependiera completamente de la energía solar. Había que encontrar una solución a largo plazo. Esa solución llegó con la segunda nave espacial. El núcleo de esta carga era el corazón de una central eléctrica permanente, un reactor de fisión nuclear compacto. No el complejo tipo refrigerado por agua que suele venir a la mente cuando se habla de energía nuclear. Era un diseño de uranio de cuerpo sólido que utilizaba tubos de calor para transferir grandes cantidades de calor desde el núcleo del reactor. Ese calor impulsaba entonces un motor Stirling, un pistón sencillo con una historia probada de más de 200 años que a su vez accionaba un generador y producía electricidad fiable de forma continua. Para proteger la base de la radiación del reactor, la solución era elegante en su simplicidad: cavar un hoyo. El reactor fue bajado al subsuelo de Marte, utilizando la propia Tierra Roja como escudo principal. Enterrado bajo la arena, conectado a la base a través de líneas de transmisión, el núcleo atómico comenzó a latir con un ritmo estable, 24 horas al día, 7 días a la semana, inmune a cualquier tormenta. Energía solar durante el día, energía nuclear durante la noche, una red eléctrica híbrida. La columna vertebral de la primera ciudad en Marte. Con el problema energético resuelto, el verdadero trabajo podía comenzar. Y el verdadero trabajo significaba enfrentarse al mayor obstáculo de todos. La superficie de Marte es una zona de muerte. Sin campo magnético, el planeta es bombardeado constantemente por radiación solar. Las fluctuaciones de temperatura son extremas. Caídas bruscas de temperatura ocurren cada día. La vida permanente en la superficie tout court era imposible. La única manera de construir una ciudad segura y habitable era adentrarse bajo tierra. La tercera nave espacial traía la respuesta: una tuneladora de próxima generación, diseñada y construida por inteligencia artificial para perforar la roca marciana. No era simplemente una perforadora gigante.
Era una fábrica subterránea sobre ruedas, capaz de excavar, eliminar escombros y construir túneles terminados en un único proceso continuo. La máquina fue montada y posicionada dentro de una zanja, y entonces comenzó la obra maestra. La perforación en Marte presentaba desafíos únicos. La baja gravedad dificultaba que la máquina se estabilizara, por lo que utilizaba abrazaderas hidráulicas para apoyarse en las paredes del túnel mientras avanzaba. En la parte delantera, la cabeza cortadora trituraba la roca. En la parte trasera, un tren automatizado eliminaba continuamente los escombros excavados, y esos escombros no se desechaban sin más. Eran enviados a una instalación de hormigón en la superficie, donde la roca excavada era reciclada y utilizada para fabricar los propios segmentos de las paredes del túnel. Un brazo robótico instalaba esos segmentos mientras la máquina avanzaba, dejando atrás un túnel terminado. Lo que se excavaba se convertía en soporte. Marte construía Marte. El progreso era continuo, pero un túnel de hormigón no es completamente hermético. Para crear un entorno respirable, se requería un sellado perfecto. La solución era un epoxi de 2 componentes, mezclado con polvo de Marte, que se expandía como espuma para rellenar cada grieta microscópica. Aplicado como capa en spray, sellaba cada junta y cada fisura, creando un entorno completamente hermético. Por primera vez, existía en Marte un espacio habitable. Los túneles eran las calles. Pero una ciudad necesita espacios. La tuneladora excavó amplias cavernas subterráneas, los futuros hogares, laboratorios y espacios comunitarios de la base. Una red de corredores y habitaciones en constante expansión tomó forma bajo la arena roja. El diseño seguía el principio de redundancia. Si un túnel quedaba interrumpido, siempre habría al menos 2 rutas alternativas entre 2 puntos cualesquiera de la ciudad. En la superficie, casi nada había cambiado. La verdadera escala de este proyecto de construcción estaba completamente oculta. Con los sistemas de aire activados y el interior comenzando a tomar forma, surgió el siguiente gran desafío: la vida misma. La cuarta nave espacial no traía trabajadores de construcción, traía las herramientas para crear vida. Una instalación química diseñada para transformar el entorno muerto de Marte en los materiales básicos de una civilización. El primer componente era el agua. En la superficie no había agua líquida, pero sí había hielo, enterrado a varios metros bajo el polvo. Una sonda perforó hasta un glaciar antiguo y vastísimo de agua congelada. El hielo fue derretido y bombeado hacia la superficie. Por primera vez, agua líquida fluía en Marte. El segundo componente era la propia atmósfera marciana. Un compresor gigante congelaba dióxido de carbono directamente de la delgada atmósfera del planeta. Con agua y energía, el primer milagro se hizo posible: la electrólisis. Una corriente eléctrica separaba las moléculas de agua en sus componentes: oxígeno respirable e hidrógeno. El oxígeno era capturado y almacenado para los futuros colonos. El hidrógeno era canalizado hacia el segundo milagro: la reacción de Sabatier, un proceso químico con más de 100 años de historia, adaptado para Marte. Al combinar hidrógeno y dióxido de carbono, la reacción producía 2 cosas: agua adicional y metano. Y el metano es combustible para cohetes. Exactamente el combustible que utilizaba la nave espacial para aterrizar. La instalación producía combustible para el viaje de regreso a la Tierra, una nave espacial siendo reabastecida de combustible en otro planeta. Energía, refugio, aire y agua, los 4 pilares de la supervivencia, todos producidos in situ, a partir de los propios recursos de Marte. Con estos sistemas en funcionamiento, la última pieza del rompecabezas del soporte vital podía construirse: los campos de cultivo. Las primeras semillas fueron plantadas en un jardín subterráneo, iluminado por luz artificial y abastecido por energía nuclear. Y la vida encontró su camino. La primera cosecha en Marte creció bajo la arena roja. Un ecosistema completo y autosuficiente comenzó a respirar. La instalación también producía nitrógeno, un componente esencial de los fertilizantes para los campos de cultivo. Nada se desperdiciaba. Un sistema agrícola completamente cerrado. No solo combustible salía de esta instalación, también salía comida. Y esa diferencia era lo que separaba un puesto avanzado temporal de una ciudad permanente.
Con la ciudad terminada y el ejército de robots descansando tras su gran misión, una nueva cuenta atrás comenzó en la Tierra. La carga de la siguiente nave espacial no era equipamiento, eran personas, los primeros colonos, listos para el viaje de 7 meses entre dos mundos, listos para una ciudad que había sido construida para ellos, por máquinas, pero para seres humanos. El aterrizaje final, el contacto con el suelo, y luego los primeros pasos humanos, no solo en Marte, sino dentro de una ciudad, caminando hacia la esclusa de aire, cruzando la puerta hacia una nueva civilización. Igualación de presión. La puerta interior se abre. Al otro lado, corredores limpios y presurizados, campos de cultivo verdes iluminados por un sol artificial, agua corriente, aire fresco, un hogar. La primera ciudad en Marte no fue construida por manos humanas. Fue construida por un ejército de robots, un testimonio del ingenio humano llevado hasta sus límites más extremos. Forjada en el polvo rojo. Alimentada por sueños y sostenida por la ciencia, representa algo que va mucho más allá de la tecnología. Representa la prueba de que la humanidad es capaz de crear un hogar donde antes solo existía el vacío. Si quieres seguir descubriendo lo que se construirá a continuación, suscríbete a este canal ahora y pulsa el botón de me gusta. Cada notificación es un paso más en este viaje.